Un hallazgo clave sobre los neandertales, análisis de ADN, revela cómo sus grupos sanguíneos influyeron en su desaparición y la supervivencia de los sapiens. La historia de los neandertales sigue fascinando a científicos y amantes de la historia por igual. A medida que la paleogenética avanza, nuevos hallazgos permiten desentrañar los misterios que envuelven la vida de estas antiguas poblaciones humanas. Uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos años es el estudio de sus grupos sanguíneos. Una investigación que no solo revela aspectos biológicos sorprendentes, sino que también abre nuevas preguntas sobre su extinción y la supervivencia de Homo sapiens. Un reciente análisis de los sistemas sanguíneos de neandertales y humanos antiguos ha aportado una perspectiva inédita sobre la evolución de nuestra especie. A través de una detallada comparación de genes relacionados con los grupos sanguíneos, los investigadores han logrado identificar diferencias clave entre las dos especies. Mientras los neandertales conservaron alelos ancestrales durante miles de años, Homo sapiens experimentó una diversificación genética significativa tras su salida de África. Este fenómeno podría haber sido crucial para la expansión y adaptación de los primeros humanos modernos en nuevos entornos, pero también ofrece pistas sobre por qué los neandertales no lograron superar los desafíos de su época. Los grupos sanguíneos como mapa evolutivo, más allá de su importancia médica, son una herramienta invaluable para entender la historia evolutiva de las poblaciones humanas. Estas estructuras genéticas han evolucionado bajo la presión de factores como enfermedades, dieta y clima, moldeando la diversidad genética a lo largo del tiempo. En este contexto, los estudios recientes han revelado que las variaciones en los grupos sanguíneos de Homo sapiens permitieron una respuesta inmunitaria más flexible y eficaz frente a enfermedades infecciosas. En contraste, los neandertales mostraban una menor variabilidad en sus genes relacionados con los grupos sanguíneos. Según los investigadores, esto puede deberse a su aislamiento geográfico y a una menor diversidad genética general, un hecho que ha sido asociado con la consanguinidad en poblaciones pequeñas. Esta homogeneidad genética pudo haberlos hecho más vulnerables a nuevas enfermedades introducidas por Homo sapiens o por cambios ambientales que alteraron sus hábitats. Un ejemplo fascinante es el sistema ABO, uno de los más estudiados. Aunque tanto los neandertales como los primeros Homo sapiens portaban alelos ancestrales comunes, las mutaciones que dieron lugar a la diversidad actual parecen haberse originado exclusivamente en las poblaciones modernas después de su salida de África. Estos cambios no solo habrían influido en su capacidad para enfrentar patógenos, sino que también sugieren un periodo de adaptación genética acelerada durante su expansión por Eurasia. Los neandertales y la interacción con Homo sapiens. Los encuentros entre neandertales y Homo sapiens fueron un evento clave en la historia de nuestra especie. A lo largo de milenios, ambas poblaciones compartieron territorios, tecnología e incluso descendencia. Sin embargo, los estudios genéticos demuestran que esta convivencia tuvo un impacto desigual. Aunque una pequeña proporción del ADN neandertal persiste en las poblaciones humanas modernas, los neandertales como especie desaparecieron y su diversidad genética parece haberse reducido drásticamente en sus últimos milenios. La investigación sobre los grupos sanguíneos añade una nueva capa de complejidad a este fenómeno. Se ha identificado un haplotipo específico del sistema H en neandertales que aún se encuentra en algunas poblaciones actuales, particularmente en Oceanía. Esto podría ser evidencia de la introgresión genética, un proceso en el que los genes de los neandertales se mezclaron con los de Homo sapiens. Sin embargo, la prevalencia limitada de estos alelos sugiere que otros factores, como la selección natural, pudieron haber reducido su frecuencia en la mayoría de las poblaciones humanas. Por otro lado, la baja diversidad genética de los neandertales en sus grupos sanguíneos podría haberlos dejado en desventaja frente a enfermedades traídas por Homo sapiens o frente a cambios climáticos drásticos. Las epidemias, aunque difíciles de documentar en el registro fósil, son una hipótesis plausible para explicar su desaparición. Esto, combinado con la competencia por recursos y los efectos del mestizaje, podría haber acelerado su extinción. ¿Qué nos dice el pasado sobre el futuro? El estudio de los grupos sanguíneos neandertales no solo tiene implicaciones históricas, sino que también aporta lecciones valiosas para la biología moderna. Muchos de los genes relacionados con los grupos sanguíneos están implicados en condiciones médicas actuales, como enfermedades hemolíticas y problemas de compatibilidad en transfusiones.
Comprender su evolución puede ayudarnos a anticipar cómo estas variaciones genéticas podrían influir en la salud humana en el futuro. Además, este tipo de investigaciones subraya la importancia de la diversidad genética para la supervivencia de las especies. La capacidad de adaptarse a nuevos entornos y resistir enfermedades es un factor clave en la evolución, y la historia de los neandertales es un recordatorio de los riesgos asociados a la pérdida de variabilidad genética. Una nueva ventana al pasado. El análisis de los grupos sanguíneos de los neandertales ha abierto una ventana única al pasado, ofreciendo una perspectiva más rica sobre cómo vivieron y por qué desaparecieron. Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, los avances en paleogenética están transformando nuestra comprensión de la prehistoria humana, permitiéndonos conectar los puntos entre el pasado y el presente. A medida que continuamos investigando, es posible que descubramos más sobre cómo los desafíos del pasado moldearon la diversidad genética de Homo sapiens y cómo estos conocimientos pueden ayudarnos a enfrentar los retos del futuro. En última instancia, los neandertales no solo nos enseñan sobre extinción y supervivencia, sino también sobre el delicado equilibrio que define la existencia humana.